Buenos días, mi grupo de Marina, Pedro, Ana y yo, Bárbara, vamos a hablar sobre María Montessori. Ahora os voy a dar paso a la biografía y espero que os guste. María Montessori fue la creadora del sistema educativo que lleva su nombre. Nació en 1870 y murió en 1952, conocida como la primera médica italiana. Estudió medicina en la Universidad de Roma, tras luchar contra los prejuicios de finales del siglo XIX hacia las mujeres y contra la oposición de su padre al hacerse médico, ya que la única carrera abierta a las mujeres era la de docente. Empezó trabajando como ayudante en un hospital de San Giovanni, tratando con mujeres y niños. De un desafortunado romance nació su hijo Mario. Esta profunda desilusión llevó a María a afiliarse al movimiento feminista, del que fue representante a nivel nacional e internacional, y representó a Italia en los congresos de Berlín y de Londres. Más adelante comenzó a estudiar pedagogía, psicología experimental y antropología. Hasta el año 1900 fue directora de la Escuela Ortofrénica, para después pasar a impartir la cátedra de Antropología Pedagógica en la Universidad de Roma, puesto que ocupó hasta 1907. Posteriormente fue invitada a organizar instituciones educativas para niños por todo Roma. El tradicional método Montessori fue puesto en práctica en la primera casa de Biambini, ubicada en el barrio de San Lorenzo, e inaugurada en 1907. En 1911, Montessori abandonó la consultoría médica y se dedicó a la pedagogía. En 1917 fue invitada por el gobierno español para inaugurar un instituto de investigación en el país. Posteriormente, en el 19, viajó a Londres e impartió el curso sobre aprendizaje a varios profesores. 3 años más tarde, fue comisionada por el gobierno italiano para inspeccionar todas las escuelas del país. Cuando Mussolini llegó al poder, Montessori declaró en público que los fascistas tenían la intención de formar a la juventud de acuerdo con sus moldes brutales, convirtiéndolo en pequeños soldados. Luego se exilió a Barcelona. Para entonces, su método pedagógico ya era conocido en varios países. En 1947 fundó en Londres el Centro Montessori y fue nominada para recibir el Premio Nobel en 1949, 1950 y 1951. Tras 14 años de exilio, regresó a Italia en 1951 para reorganizar las escuelas e impartir cátedra en la Universidad de Roma. Murió un año después, el 6 de mayo de 1952, en Holanda. A principios del siglo XX, la doctora María Montessori era una de las figuras que forman un movimiento de reforma educativa llamado Nueva Escuela. Sus ideas serían imposibles de resumir en una sola presentación, pero trataremos de darle 7 puntos clave de su pedagogía.
A continuación daremos paso a algunas de las principales obras de María Montessori. Dentro vídeo. La casa de los niños, publicada en 1907. En este libro se produce una primera toma de contacto con las ideas que Montessori aplicó en la casa de Bambini. En 1912 fue publicado el método Montessori. En este libro expone y defiende la idea principal de su método, donde todas las actividades que se realicen en la escuela deben de estar dirigidas hacia los niños y el maestro debe ser un observador. En 1913 fue publicada Antropología Pedagógica, donde Montessori defiende la libertad como principal medio en el que se debe desarrollar el niño. Aquí explica que el adulto a veces se convierte en un obstáculo más que en una ayuda para el desarrollo del niño. En 1917 fue publicado El método avanzado de Montessori, donde presenta ideas más completas y desarrolladas tras la observación y aplicación de su método con el fin de transmitírselas a los maestros de toda la sociedad, puesto que había creado un centro de formación de maestros. El niño en la iglesia, publicado en 1929, y La misa explicada a los niños, publicado en 1932, fueron obras donde Montessori expuso la necesidad de educar a los niños abarcando ciertos aspectos de la religión, puesto que vive en una sociedad en la que está presente en el día a día. Educación y paz fue publicado en 1964. En esta obra, Montessori manifiesta una profunda preocupación por todos los problemas relacionados con la paz. El secreto de la infancia, 1936, introduce el concepto de periodos sensitivos. Un niño aprende las cosas en los periodos sensitivos. Esta sensibilidad permite al niño ponerse en contacto con el mundo exterior de un modo excepcionalmente intenso. En 1948, Ideas generales sobre el método fue publicado. María Montessori lleva a cabo una renovación de las ideas pedagógicas de la época, tener en cuenta las necesidades del niño y satisfacerlas para que su vida pueda desenvolverse plenamente. Es el fundamento de la nueva educación. La mente absorbente del niño fue publicado en 1971. María Montessori afirma en esta obra que cada niño lleva dentro de sí las potencialidades del hombre que un día será, y uno de sus objetivos es desarrollarlas. Bueno, ahora vamos a hablar del método Montessori y de su influencia en la actualidad. Hoy en día existen 150.000 escuelas Montessori que se rigen por este método, además de la influencia que ha tenido en algunas escuelas públicas que han optado por esta metodología. ¿En qué se basa el método Montessori? Este método fue diseñado por María Montessori y se rige por la libertad de movimiento y de elección de trabajo. Es decir, María Montessori no contemplaba que los alumnos estuvieran sentados, pues para ella era indispensable el movimiento para el aprendizaje. Además, los alumnos tienen la libertad de elegir qué van a trabajar, cuánto tiempo y de qué manera. Esto siempre queda limitado por el maestro, que orienta al niño a seguir el camino correcto. Aparte de esto, existen lecciones a las que los alumnos deben acudir. Otra característica es la mezcla de edades. Encontramos distintas etapas de aprendizaje que van desde el nido, de 0 a 18 meses, comunidad infantil, 18 meses a 3 años, casa de niños, de 3 años a 6 años, taller 1, de 6 años a 10, taller 2, de 10 a 12 y por último, taller 3, de 12 a 16. En cuanto a la jornada escolar, se respeta el trabajo ininterrumpido. 2 horas en comunidad infantil, 3 horas en casa de niños y 4 horas en talleres. La adaptación natural es otro rasgo del método. En un aula Montessori no entran 20 alumnos de golpe, sino poco a poco. De esta manera aprenden del entorno y la adaptación es más natural. Por último, destacar el papel del maestro como guía, más que como centro de aprendizaje, que en este caso serían los alumnos y los materiales con los que trabajan, que tienen un papel fundamental en el aprendizaje. Las clases deben ser vivenciales. No existen exámenes, sino que la evaluación se realiza mediante la observación. En definitiva, la influencia de María Montessori en la educación se basa en un aprendizaje centrado en el niño y en su desarrollo natural.